hay una desigualdad claramente. Quien ha pagado un cupo puede operar el servicio de transporte individual. Y Néstor, yo sí creo que es muy desafortunado, señor, comparar a un joven que está trabajando en su moto, buscando llevar paquetes, buscando llevar pasajeros, con un narcotraficante y con traquetear. Lo que está haciendo, claro que no es, lo dijo el no señor. Es ilegal, es informal. Yo sé que es ilegal y tenemos que entender esa gran diferencia. Permíteme, María Consuelo. Entonces uno prefiere tenemos que entender esa gran diferencia. El problema no es pick-up, el problema no es Uber, el problema es la ley, porque como lo acabo de decir, la ley le garantiza un monopolio del transporte individual a los taxis. ¿Por qué? Porque han pagado un cupo. Pero la realidad, Néstor, permítame. Pero si el problema es la ley, de acuerdo, cambiemos la ley. Hay que cambiarla, hay que regular distinto. Pero porque mire, aquí le voy a enumerar. Cumplimos, porque ese tema que estoy oyendo aquí tan frecuentemente es ilegal y es inconstitucional. Aquí somos muy amigos, Néstor. ¿Quién lo decide que es ilegal? ¿Quién decide que es inconstitucional? Eso no puede ser decisión de cada uno. Cuando estamos analizando la reforma a la salud decimos, oiga, qué mal que le quiten un rol valioso a los privados. Cuando estamos hablando de las tarifas de energía y de la oferta de energía decimos, oiga, el Estado no debería asumir ese control, sino debería también permitir que participen los privados. ¿Por qué con el transporte lo hacemos distinto? Aquí enumeramos una cantidad de actores del transporte individual que hoy llamamos, Néstor, permítame, que llamamos ilegales cuando lo que son formales. Los gansos, permítame. Luis Ernesto, son piratas. Los gansos. El que no se somete a una regulación y no cumple con unas condiciones no puede ejercer una actividad privada. Punto. Hay que cumplir unas condiciones en cualquier actividad. Tengo que ampliar. Yo en cambio lo que pido es que cambien la ley si hay. Mire, porque Néstor, permítame. Néstor, vamos a estar enfrentados a esto. Rápidamente. Yo respeto a las personas que usan. Para terminar la idea, rápidamente, la aplicación, la uso con taxi, muchas veces no está el taxi y pido un Uber común y corriente. No me monto en moto, no por miedo a los demás, sino porque a mí particularmente me genera inseguridad. Néstor, mire, para concluir, ¿quiénes son actores que ofertan hoy en la informalidad, no en la ilegalidad? Los famosos gansos que lo que hacen es jinetear en el aeropuerto buscando carreras en carros particulares. Todos los carros particulares que utilicen Cabify, Uber, tal, y que utilizan los mismos taxistas, las mismas plataformas. Las motos con pick-up. ¿Cuál es la solución a todo esto? Que estos actores que hoy ofertan en la informalidad entren a la formalidad mediante una regulación y que con una tarifa que paguen compensen a los taxistas, Néstor, porque los taxistas... ¿Por qué no lo hizo? Si sabe cuál es la solución. No, y porque es que la legislación es nacional, Néstor. Permítame, la legislación es nacional, eso no lo puede regular el alcalde Galán. No pudo el gobierno por Santos, si no lo sabía. No pudo el gobierno Duque. Por si no lo sabía, eso no lo puede regular un alcalde, eso lo puede legislar el Congreso de la República. Entonces, volviendo a la idea, lo que tiene que hacerse es que los actores que hoy ofertan sus servicios compensen de manera parcial con una tarifa a los taxistas que han pagado un cupo, porque ese cupo lo que hace es que un taxista que tiene 50 millones, yo no sé en cuánto está el cupo hoy, 50 millones en el cupo, más 50 en el carro, tiene un capital de 100 millones de pesos trabajando, mientras que él tiene el carro particular, solo tiene un capital de 50. Entonces, claro que es una competencia desigual. Es posible que Luis Ernesto, una precisión. Pero una precisión, nadie ha pagado por el cupo, eso no es cierto. El Estado regaló 50,000 cupos, óigase bien, hace 35 años o algo así, en 1990. Regaló, nadie le ha pagado a ninguna entidad pública por el cupo. Pero los comercializan para venderlo. Exacto, es decir, los señores que recibieron ese cupo gratuito del Estado abusaron, porque claro que esa posición en la que los pusieron de monopolio les permitía abusar de ese poder, y entonces le pusieron un precio que ha llegado hasta 120 millones de pesos, una ganancia de la nada, porque ellos no le pagaron nada al Estado, y entonces ahora reclaman que porque ellos pagan el cupo. No, es que ese es un negocio entre privados que ni siquiera se declara nunca. Mire, Néstor, cuando usted tiene 10 taxis y declara el patrimonio en una declaración de renta, jamás pone el valor del cupo, solo pone el valor del carro, porque el cupo no existe. El cupo es una práctica comercial entre privados. Y déjeme leer estas dos frasecitas porque veo que las ignoran.
Artículo 4 de la Constitución Política de Colombia. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Punto. Está escrito desde 1910, pero veo que no lo habían leído. Y desde el 93 está la ley. Si la quieren demandar por inconstitucionalidad, pues procedan. Pero desde el 93 nadie la ha demandado. Conozco el artículo, Héctor. Lo que también conozco es que no somos ni usted ni yo los que declaramos la inconstitucionalidad de las normas. Para eso hay unas autoridades y hay unos tribunales. ¿Qué tal que yo diciendo no pago impuestos porque me parece que es inconstitucional? Hágame el favor. 9:05 a.m. Los acompañamos desde Blue Radio. La temperatura en Bogotá es de 16 grados centígrados. Estás escuchando Blue Radio. Calle 26, Avenida El Dorado, afortunadamente habilitada después de la increíble batalla campal de anoche que se prolongó por 7 horas de un enfrentamiento inédito a palos, a correazos entre taxistas y motociclistas, los primeros protestando por las aplicaciones de transporte y los segundos que usan los moteros, los motociclistas que usan esas aplicaciones, llegaron allí a enfrentarse y terminaron a palos, a golpes, con agresiones muy profundas y con la intervención del antiguo ESMAD, primeros gestores de convivencia de la alcaldía, que también salieron pagando los platos rotos. Originalmente la pelea era de los taxistas que salieron a protestar por enésima vez en contra de esas aplicaciones de Uber, de Didi y de Pickup. Y los de las motos se les enfrentaron alegando, porque ellos las usan, el derecho a trabajo. Y se enfrentaron a la colombiana a golpes y a totazos y a coñazos, exigiendo a los motociclistas que los dejaran pasar y defendiendo las aplicaciones. Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, habló de las medidas que se están tomando para evitar que el nivel de los embalses baje y evitar un posible racionamiento energético. Ya tenemos en marcha la medida de toda la capacidad térmica, ya tenemos en marcha a partir de hoy toda la capacidad renovable. Además de eso, justamente ayer, hoy, el fin de semana, hicimos el PMU de energía. Ahora al terminar esta llamada tenemos nuevamente PMU de energía y hemos visitado los embalses. Algunos nos ofrecen todavía algo de capacidad, cada uno de los embalses tiene una condición distinta y hay 2 de los embalses o digamos de ciclos de agua más importantes para energía, que son el que está en Guatapé y Pagua, aquí alrededor de Cundinamarca, que tienen abastecimiento para unos 50 días. Con el agua que tenemos guardada en estos embalses de alta regulación o de alta capacidad, más a las otras medidas que hemos venido tomando, más la insistencia y el apoyo de los medios, de la industria, del comercio, disminuyendo los consumos, creemos que podemos superar estas 2 semanas y no llegar a la condición crítica. Ese es todo el trabajo que estamos haciendo. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La alternativa. Atención, hay un accidente de un bus, una ruta escolar en Cali, en el Valle del Cauca. Hay 16 heridos, 8 de ellos, la mitad, están muy graves en este momento. Hugo Mario. Néstor, son estudiantes entre los 10 y los 15 años los lesionados que dejó el accidente de este bus escolar en la vía que de Cali conduce al municipio de Candelaria, a la altura del corregimiento El Arenal. El bus chocó con un vehículo de carga de un ingenio azucarero, un tren cañero, cuando se desplazaba hacia la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria. De los 16 heridos, los más graves fueron trasladados a clínicas y hospitales de Cali. El secretario de Tránsito de Candelaria, Eric Daniel Mina, presentó un reporte preliminar de este accidente. Estando hasta el momento un reporte de 16 heridos, 8 heridos siendo atendidos aquí en el hospital local de Candelaria y 8 más que se encuentran en la ciudad de Cali, en los centros hospitalarios Trauma Oriente, Oxisalud y Gran Colombia. Hasta el momento ese es el reporte que se tiene, estamos todavía haciendo el trabajo de campo para determinar y tener un informe oficial de todos los hechos acontecidos. Las autoridades investigan las causas del accidente según se ve en las imágenes que está transmitiendo Blue Radio a través de su canal de YouTube. El tren cañero estrella por un costado al bus que transportaba a esos estudiantes. Néstor.
Hugo Mario, muy grave la situación, ya regreso con usted. Atención sobre los medicamentos, sobre la escasez de medicamentos. Esta mañana comenzaron a entregar algunos en el dispensario de Compensar en la autopista norte, en medio de esta creciente queja de que no están abasteciendo, los laboratorios no están pudiendo llevar o entregar todos los medicamentos por falta de transporte, por logística, por falta de frascos o por problemas de operación. Juan Esteban Quintero, en el norte de Bogotá. Néstor, buenos días. Hicimos nuestro recorrido por los dispensarios Audifarma. Todos, a diferencia de ayer, tenían los módulos abiertos y con personal atendiendo las diferentes solicitudes de los pacientes. Asimismo, nos dirigimos a las EPS, donde se autorizan esos medicamentos. Allí, diferentes usuarios expresaron su preocupación por las demoras que se llegan a traducir en varios días. Elizabeth Rojas llegó muy temprano a solicitar por tercera vez los medicamentos de su hijo, que presenta una condición autista. Pero aquí empieza mi proceso, porque de aquí tengo que ir a reclamarlos. Y me dirijo ahorita a la 95 con autopista, que ahí me tienen pendientes medicamentos desde febrero. No me han entregado medicamentos para febrero y marzo de mi hijo. Mi hijo tiene una condición que es autismo y relacionado al autismo tiene ansiedad, y pues se podrá imaginar el niño sin medicamentos. Tengo unos 2 frasquitos que lo estoy haciendo alcanzar. Obviamente me ha tocado rebajarle la dosis. También conocimos el caso de Carlos Zambrano, quien agotó todos los recursos digitales sin éxito. Que si es malo es la atención telefónica, le cuelgan a uno, lo remiten a otras áreas donde no tienen nada que ver, entonces sí es engorroso tener que venir acá pues a hacer el turno, esperar todo el tiempo que pierde uno. Otros usuarios expresaron su preocupación por los medicamentos para personas que se encuentran en urgencias, por lo que pidieron prioridad en estos casos. Se están cumpliendo los primeros 15 días de las intervenciones forzadas de la Superintendencia de Salud a las EPS Sanitas y Nueva EPS. 15 días desde que fueron designados agentes interventores para definir el rumbo de la salud de 5,7 y de 11 millones de afiliados respectivamente. Tal es la magnitud que en la EPS mixta, que es Nueva EPS, el gobierno es el socio mayoritario, el nuevo interventor sabe que, comillas, si Nueva EPS cae, todo el sistema se cae con ella, lo aseguró Julio Rincón en una entrevista al periódico El Tiempo, en el que, cuestionado por su perfil, si era o no el adecuado para manejar la EPS, dice que la orden del gobierno es salvarla como de lugar. Le anuncia al país que esa EPS irá a un modelo de atención primaria, al fortalecimiento de la medicina general y al acceso a la salud lo más cerca posible de donde viva el afiliado. Se compromete también a bajar el número de tutelas y quejas, claro, a saldar las deudas con el sistema, aunque no se sabe de dónde saldrá la plata si la UPC es la misma que no le alcanzó a Aldo Cadena, puesto por el gobierno para resolver la crisis en Nueva EPS. A todos ustedes, los amigos que están con nosotros en Blue Radio, aquí en nuestro canal de YouTube, quiero invitarlos al lanzamiento del libro El Man está vivo y está contigo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Va a ser el 28 de abril, a partir de las 2:30 de la tarde, en el Auditorio José Asunción Silva. Allí estaré compartiendo, conversando con ustedes y firmando los libros. Oye, los espero entonces en el lanzamiento de nuestro texto. Y recuerden que siempre estamos en Blue, porque en Blue la radio se ve. Si usted tiene la expectativa de pensionarse, lo que va a haber es un modelo en el cual hasta 2.600.000 pesos, todos los que ganan ahí o cotizan hasta ahí, lo harán en Colpensiones, y de ahí en adelante será ahorro en un fondo privado. A las 8 de la noche se rompió el quórum y se levantó la plenaria en el Senado, así que hay triunfos del gobierno y también algunas batallas ganadas por la oposición. En caso de llegar a un racionamiento energético, ¿cuál sería el primer sector afectado? Eso fue lo que explicó Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía. Insisto, porque esto es muy importante que el país lo sepa, que estamos trabajando es para no llegar a esa condición. Al momento de llegar a esa condición hay unos criterios, y uno de los primeros que tendría que actuar es el sector industrial,
especialmente Ecopetrol con reducción de producción, de tal manera que pues estamos haciendo todo lo necesario para que no tengamos esa condición y que al contrario, por ejemplo, a través de Ecopetrol podamos poner gas disponible en estas 2 semanas y podamos llegar a superar la condición. Para una mejor experiencia con nuestros contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Una de las experiencias más importantes en las relaciones es entender el poder de la palabra. Y para que la palabra tenga poder, nosotros necesitamos cumplirla. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 9 de la mañana, 15 minutos. Sobre el tema de la escasez de medicamentos, se están peloteando, se están pasando la responsabilidad esta mañana el INVIMA, el Ministerio de Salud, los particulares, que responden cada uno de una manera diferente de por qué no hay medicamentos hoy en Colombia. Pues miren, Néstor, la cadena en lo que está a esta hora. Primero, que el INVIMA dice que es responsabilidad del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud de los laboratorios. Los laboratorios responden que es otro eslabón de la cadena, que no necesariamente son ellos porque no han dejado de producir los medicamentos, es lo que explicó una de sus voceras en las últimas horas. Y entonces en las EPS dicen que son las redes de droguerías, pero las droguerías dicen que no hay medicinas suficientes y por eso no las entregan. En el limbo, en la mitad, de nuevo los pacientes haciendo larguísimas filas para la respuesta que ya cumple semanas, que su medicina no hay. Clara Isabel Rodríguez es la directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, de los laboratorios colombianos. Doctora Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, un saludo especial a todos los oyentes. ¿Cuál es la versión de los laboratorios? ¿Por qué hay escasez de algunos medicamentos en Colombia? Bueno, realmente la versión de los laboratorios sigue siendo la misma que hemos venido informando al país desde que se empezó a hablar de desabastecimiento. Y es que lo que produce esta industria nacional, que es el 84% de los medicamentos que se consumen dentro del sistema y que son los de mayor volumen, están plenamente abastecidos. Esto lo hemos venido diciendo no ahora, sino desde el año pasado, y desde nuestra parte no tenemos ninguna afectación de producción, ninguna condición de orden logístico que permita considerar que la escasez se deba a que no haya una producción local. Por supuesto, no se producen todos los medicamentos en el país, hay un porcentaje que tiene que importarse, pero lo que tiene que ver con la producción local está en este momento en pleno estado de normalidad y esto es muy fácilmente comprobable a través de nuestros inventarios, tal como se lo hemos venido diciendo al gobierno nacional, como también a todos los proveedores, las EPS y los diferentes gestores farmacéuticos. Pero entonces, doctora Rodríguez, si usted dice que hoy hay pleno estado de normalidad de las medicinas que se fabrican en Colombia, ¿por qué la gente no las está recibiendo? Usted dice es normal, no se han dejado de producir, las estamos haciendo desde los laboratorios. ¿Por qué no llegan a las farmacias para que se las puedan dar a las personas? Usted hizo una radiografía ahorita, un comentario supremamente importante frente a la situación que se está viviendo. Primero le aclaro, el 84% de los medicamentos que producimos son aquellos medicamentos que se consumen en gran volumen. ¿Qué significa esto? Analgésicos, antibióticos, medicamentos para la hipertensión, medicamentos para atender afecciones gastrointestinales, etcétera. Ese volumen de medicamentos que es muy alto en el consumo diario de los colombianos, lo fabricamos en Colombia, lo producimos y se lo distribuimos a los diferentes actores de la cadena. La situación es que en este momento y desde el año pasado, todo este tema que tiene que ver con el sistema de salud, con el tema del flujo de recursos, con la situación de las EPS, está generando un clima de incertidumbre muy grande entre todos los actores. Los laboratorios farmacéuticos y quienes importan medicamentos para los pacientes son una parte o la punta de esta cadena en donde primero está la EPS, que es la que recibe el recurso, ya sea por el recurso de la UPC o por lo que llamamos presupuestos máximos de aquello que no está cubierto por la UPC, y esta EPS contrata con gestores farmacéuticos la compra del medicamento y la dispensación a los pacientes en los diferentes puntos. Este gestor farmacéutico, a su vez, es el que le hace la compra a los laboratorios.
¿Qué está pasando en este momento? Que estamos teniendo una situación crítica con respecto a la cartera con estos gestores farmacéuticos. En su mayoría nos están diciendo que tienen que demorarse un poco más en pagarnos. Estamos pasando de 90 a 120 días. Esto ralentiza mucho la compra y el flujo de la compra. Y por supuesto tiene que ver con todo lo que se ha venido diciendo del sistema. Acá lo grave, como usted lo ha dicho, es el paciente. El paciente que no está recibiendo los medicamentos, probablemente los importados están en esta misma situación. Aún así, hemos seguido despachando medicamentos a los gestores y al sistema de salud. Sí. Doctora Rodríguez, al final entonces termina siendo un círculo vicioso que arranca con la crisis que afrontan las EPS en materia financiera, que termina afectando el pago que hacen las distribuidoras de medicamentos a los laboratorios, a ustedes, digámoslo de esa manera. Así es, pero lo que más nos preocupa desde el punto de vista de los medicamentos del consumo esencial, de lo que está cubierto con la OPS, es que esos recursos ya han venido girándose a los actores del sistema. Y eso es lo que el gobierno nacional ha venido diciendo. Entonces, ¿dónde están esos recursos? Y hoy que estamos hablando ya de un giro directo, nos preocupa enormemente que esos recursos que ya se giraron, por lo menos para lo que produce esta industria nacional, que no es una suma despreciable, como lo digo, el 84% de los medicamentos, se vayan a enredar en el camino y no vayan a llegar directamente a quienes verdaderamente producen el medicamento. Pero es decir, que son estos laboratorios. Doctora Rodríguez, ¿usted apoya la tesis del gobierno de que las EPS están incumpliéndole los pagos a los distribuidores de los medicamentos? Mire, es claro que lo que el gobierno nacional en este momento ha tenido que girar, en términos de la UPC, lo ha girado. Eso tiene que cubrir lo que se produce por parte de la industria nacional. ¿Dónde está el cuello de botella? La relación de los laboratorios no es, por lo general, directa con las EPS. Es principalmente con estos gestores farmacéuticos. Entonces, estos gestores han venido diciendo que el recurso no alcanza porque también tienen que proveer los otros medicamentos que están por fuera del plan de salud. Y estos recursos son los que las EPS han venido diciendo no alcanzan. Entonces probablemente se estén tomando recursos de los que estén disponibles para poder hacer estas compras de medicamentos, pero probablemente sean insuficientes. Eso se le ha venido diciendo por parte de las EPS al gobierno nacional, pero nuestra posición básicamente es: necesitamos que nos paguen para seguir haciendo la producción que hasta este momento no hemos dejado de hacer. Y si le entiendo bien, este círculo vicioso es exactamente lo mismo que pasó entre Sanitas y Cruz Verde, con la cual Sanitas acumuló una deuda de casi $500 millones de pesos, 400.000 millones de pesos, deuda de muchos meses que no le pagó a tiempo a Cruz Verde, y por eso Cruz Verde decidió suspender los servicios y los contratos que tenían con Sanitas. ¿A esto se refiere ustedes, por ejemplo? Sí, son los ejemplos que estamos viendo en este momento, las situaciones que estamos encontrando en este momento, donde nuestra posición es básicamente cómo aseguramos que estos recursos lleguen a quienes eventualmente estamos haciendo la provisión de los medicamentos. Esta es la gran preocupación, y más allá de esto es mirar cómo concertamos, pensando en el paciente por encima de todo, cómo concertamos que exista este flujo de recursos entre todos los actores. Sí, directora Rodríguez, usted ha insistido en esta entrevista en el 84% de las medicinas que se necesitan hoy en el mercado en Colombia son de la industria nacional. Eso significa que el 16% viene de afuera. Si este fuera un problema de trámite, por ejemplo, en la importación, ¿lo que llega al país se puede suplir con las medicinas que se producen en Colombia? Lamentablemente no en este momento, porque son tecnologías diferentes a las que tenemos en Colombia. Son medicamentos que precisamente van a atender enfermedades catastróficas, enfermedades críticas como el cáncer, como el VIH, como la misma insulina que se está necesitando para los pacientes que padecen la diabetes. Lamentablemente no tenemos todavía esas tecnologías. Precisamente con el gobierno hemos venido hablando de reindustrializar el país y de buscar aumentar esas capacidades para la industria farmacéutica. Pero en este momento es muy grave porque pues precisamente estas entidades que hacen la importación de estos medicamentos probablemente estén bajo estas mismas condiciones. Sí. Son las 9:24. Es Clara Isabel Rodríguez, presidenta de esta Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Colombia,
hablando de lo que significa la crisis, de lo que significa la situación en torno a el desabastecimiento de medicamentos. Doctora Rodríguez, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Estás escuchando Blue Radio. Acaba de caer Juan Diablo, que es el nombre de un peligrosísimo delincuente que era buscado desde Colombia, integrante de una banda, Los Lobos, que eran secuestradores, extorsionistas, torturadores y violadores. Efectivamente, es un prófugo que se llama, su nombre criminal es Juan Diablo, y que según la Policía Nacional Española era integrante del grupo criminal Los Lobos, y sitúa su ámbito de actuación en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. El detenido, dice la Policía Española, sería el encargado de ordenar y cometer hurtos, secuestros, extorsiones, tortura, acceso carnal violento, así como la desaparición forzada de diferentes ciudadanas en ese municipio colombiano. Las autoridades judiciales colombianas solicitan una pena de 42 años de prisión para él, y esta investigación se ha iniciado cuando, a través de Interpol, los agentes españoles recibieron una comunicación sobre la presencia de este prófugo en España. Finalmente ha sido apresado en un municipio de la costa mediterránea española que se llama Denia, en la provincia de Alicante, y ha sido una operación compleja, dice la Policía Española, porque el perfil del detenido era peligroso y violento. Tengo en mis manos el libro conmemorativo de los 20 años del oracional El Man está vivo. El libro se llama así, El Man está vivo y está contigo. Es un libro en el que coleccionamos las mejores reflexiones y las mejores oraciones en estos últimos 20 años. Yo te invito a que lo tengas, a que lo leas. ¿Cómo lo lees? Puede ser por pequeñas dosis. Son las 9 de la mañana, 26 minutos. Arranca la Feria del Libro en Bogotá y el momento es ideal para destacar cifras como, por ejemplo, las exportaciones de libros hacia otros destinos desde Colombia. Las ventas externas del sector editorial colombiano llegaron a 34,6 millones de dólares durante el 2023, un 11% más de lo alcanzado en 2022, cuando fueron 31 millones de dólares, según cifras oficiales que son recopiladas en este momento por el gremio exportador Analdex. En total, 143 empresas de 9 departamentos llegaron a 27 destinos internacionales durante el año pasado. Las ventas editoriales de Colombia en el exterior llegaron principalmente a países como Estados Unidos, Ecuador, Perú, México y Chile, y la Feria del Libro se ha convertido en un escenario relevante, no solo para impulsar las ventas dentro del país, también para llegar a otros mercados. Vale la pena destacar que los departamentos más exportadores de productos editoriales fueron Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y el Departamento del Atlántico. (9:27) y a propósito de exportaciones de libros, hoy arranca pues la Feria Internacional del Libro en Bogotá, gran cita del libro, la lectura y la industria editorial que irá hasta el 2 de mayo en Corferias, con cerca de 500 invitados nacionales e internacionales provenientes de 25 países y con Brasil como el gran invitado de honor, con la presencia de varias instituciones brasileñas, del embajador de Brasil en Colombia, la directora de Integración Regional de la Cancillería brasileña, 12 de sus principales editoriales, 50 profesionales de la Feria del Libro, de la industria del libro en dicho país y una delegación de cerca de 90 invitados del Brasil. Feria del Libro que también contará con 20 salas de programación cultural, más de 2.000 actividades culturales y profesionales y una gran oferta editorial que ocupará los 53.000 metros cuadrados del recinto ferial de Corferias. Estás escuchando Blue Radio.
Si usted estuviera en el gobierno y quisiera ver el lado positivo, yo le diría que comenzó la votación de la reforma pensional y se aprobaron los primeros 28 artículos. Ahora, si usted quiere ver el otro lado de la historia, lo que le voy a decir es que el gobierno está penando porque no tiene mayorías claras, a pesar del acuerdo esta semana con el Partido Liberal. Si la reforma es aprobada con los cambios que ya aceptó el gobierno nacional, todos los colombianos pasaremos a ser automáticamente afiliados a Colpensiones. Y los ahorros que tenemos en el sistema privado se van a quedar ahí, pero cuando lleguemos a tocar la puerta para pedir nuestra pensión, esa platica se va al sistema público porque es el gobierno y solo el gobierno el que se va a encargar de garantizar el pago de pensión. Hablamos de la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz que negó la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, considerando que no es un beneficio automático, sino que esa libertad debería estar condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos relacionados con lo que dice el acuerdo del Teatro Colón, que fue la... Ya vienen los deportes. Felipe, hoy se están cumpliendo 10 años de la muerte de García Márquez. Sí. Ya pasaron 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Netflix, a propósito, está lanzando... Esa es la gran tendencia a esta hora en Colombia. ¿De redes sociales? La gran tendencia en redes sociales es 100 años de soledad, recordando a Gabo, pero por lo que usted empezó a contar de Netflix. Le iba a decir, Felipe, es que Netflix está anunciando una serie que yo creo que van a arriesgar mucho porque uno lee... Tengo miedo. Uno lee 100 años de soledad. Tengo miedo. Y uno se imagina a don Aureliano Buendía de una manera. O a doña Úrsula. Dificilísimo hacer una serie sobre 100 años de soledad, sobre todo por el manejo de los tiempos, Néstor. La ascensión de... No todo, los tiempos, porque es que 100 años de soledad. La Bella. Remedios. ¿Te imaginas? Entonces, pero ya aparecieron las primeras imágenes, porque me llegó un correo. Claro, es lo que le iba a informar. Están circulando muy profusamente imágenes de esos cortos de la serie de Netflix de 100 años de soledad. Por ahora, Néstor, solo se conoce el tráiler. Esta serie, Héctor, va a tener 16 tráiler capítulos. Es como le dicen ahora los niños de al hoy. Anticipo. Sí, los cortos. No esperan los cortos. Los cortos que uno iba a ver a cine. De esto que les decía, tráiler, tiene 16 capítulos. Se grabó toda en español. La serie además se grabó toda en Colombia y estará disponible. No todavía, nos van a ir mostrando solo partes. Se grabó cerca de, mejor dicho cerca no, en el municipio de Alvarado, en el Tolima. Sí, señor. Donde además montaron prácticamente un pueblo, construyeron Macondo, varias casas, etcétera, un montaje absolutamente extraordinario. Están participando los hijos, ¿no? Sí. Los hijos Rodrigo y Gonzalo. Tiene la bendición de la familia de Gabo, pero quienes son los directores de la serie son Laura Mora y Alex García López. Esos fueron los... Pero es importante saber que esos son los últimos directores, porque esa serie arrancó con unos directores y varios fueron dejando, porque realmente este proyecto, como le dice Felipe, es monumental. Hacer una obra, digamos, llevar al cine o a la televisión algo de Gabo es tan complejo. Sabe Luis Ernesto que Gabo, por eso en vida, no cedió los derechos de sus películas. Claro. Es que es muy difícil y por eso varios directores fueron tirando la toalla a lo largo de los meses y terminó, ojalá salga muy bien, pero miren, Néstor, es que las series de Colombia, o sea, las series producidas en Colombia en Netflix tienen un éxito descomunal. Esta serie del secuestro del vuelo 601 está de quinta a nivel mundial desde que se lanzó y de primera en Latinoamérica. Muy buena. Muy bien hecha. Muy buena. Anoche... Es que uno no para de ver los capítulos. Son 6 capítulos. Sí, anoche la terminé. No les voy a hacer spoiler para que la vean porque solo dígale, es maravillosa. Esas son Ricardo, 6 capítulos. 6 capítulos. Esta de Gabo ha habido películas con libros de Gabo, ¿no? Sí. No, de acuerdo. Tiene quien le escriba, le hicieron en el año 99 y con resultado muy irregular. La hicieron en el 87. Sí. Y después quizá por eso Gabo prefirió, El amor en los tiempos del cólera también lo hicieron en el 2007, que creo que fue en la que participaron Margarita Rosa de Francisco, creo, y además hizo una música Shakira en esa película del amor en los tiempos del cólera, que es absolutamente extraordinaria. Sí. Entonces ya hay varios libros, pero estoy de acuerdo,
estoy de acuerdo en que es muy difícil, pero además Gabo se opuso a que 100 años de soledad se convirtiera en una película por lo que estamos diciendo. Esto es coger la obra que cada cual Gabo. la recrea como quiere. Claro, ¿no? Y él lo sabía más que cualquier persona. Entre otras cosas porque él se imaginaba a los personajes padre de 100 años de soledad de una manera. Claro. Y cada lector se lo imagina. Cada lector los imaginamos. Y la riqueza del texto es la imaginación. La riqueza del texto es que uno comienza a imaginar y arma su propio Macondo en la cabeza. No sé cómo vaya a salir. Por eso película nunca si yo le matará pregunto libro. a Aurelio, ¿usted cómo se imagina Remedios la ve? Imagínate tú. Yo siempre la imaginé, ¿sabe que siempre me la imaginé como con una túnica blanca, como así? Por eso, entonces uno se echa pálida. los cuentos, se echa los cuentos en la Por cabeza. eso película. Y uno se imagina, yo me imagino a Aureliano Buendía, por ejemplo, que acabo de ver los cortos de una manera muy diferente a cómo es, a cómo sale. Yo no he visto todavía los Por eso película nunca matará libro. Estoy de acuerdo. Siempre por la el libro imaginación, será prioritario. Aurelio. Claro, en lo del amor en los tiempos del cólera, eso salió bastante regular. ¿Sí? Entonces, yo creo que película no mata libro, pero bueno, ahora todos lo comercializan. Entonces la gente dice, yo no leí 100 años de soledad, pero me vi la serie de Netflix. Y listo. Las mejores canciones de Shakira fueron el bolero, claro, ese es el bolero de Pinto. El autor es Pinto. Muy bien, bello ese bolero. Sabe que ustedes tienen razón, Néstor, pero entiendo que ha habido me alista el bolero de Shakira y lo escuchamos un segundito. Entiendo que ha habido dificultades, Néstor y María Camila, y bueno, y todos, con el tema de escoger la actriz de eso le quería Remedios. contar. Y claramente pues no están filmadas todavía las escenas de que todos estamos esperando de Remedios ascendiendo. Ya contaron ahí detalles desde Netflix, Néstor, que el 70% de los actores de esta serie son actores naturales, que están debutando porque fue muy difícil acomodar actores que ya la gente en Colombia identifica con otro personaje. Felipe, y el 30%, solo el 30% son actores ¿Usted profesionales. cómo se imagina al coronel Aureliano Buendía? Yo me lo imaginé en su momento canoso, con un bigote. No, fíjese que yo me lo imaginaba viejo, sin bigote. Es que es muy diferente. Claro. Usted se hace... yo en cambio me lo imaginaba como un señor de la costa, como uno de los bisabuelos que vi. Alto, fornido, ya barrigón, a pesar con de los calzonarias. Años. Claro, con tirantes dirían en la costa, con tirantes como las que le faltaban al alcalde de ayer. Hombre. Como las que le faltaban. Dígame usted, por ejemplo, Úrsula. Imagínate. Pero mire que pareció una uva pasa. ¿Te acuerdas de la descripción de García Márquez? El tráiler muestra a Aureliano ante el pelotón de fusilamiento, lo muestra visitando y conociendo el hielo y lo muestra joven. Yo creo que sí es hicieron un buen trabajo en el casting y en la escogencia de actores. Joven y flaco y con un bigote medio mexicano. Ese es el inicio del libro, entonces. No, por eso. Entonces, este Aureliano que estamos viendo, Felipe. Ese es el del tráiler. En este momento. Ese no tiene nada que ver con la gente del Caribe colombiano. Ese no es el Aureliano que yo conozco, pero no quiero pronosticar que la serie va a ser buena o mala. Parece internacional. Ese es muy internacional, pero no es del Caribe colombiano. Por lo menos la producción es millonaria. No, si a mí me dice usted, este tipo es Aureliano Buendía, yo digo, no, ese tipo me parece un charro mexicano. Claro, tal cual. Medio ficticio. Ese charro que usted ve, Néstor, es bogotano, tiene 38 años, que es el actor puede ser Claudio Cataño, que tiene recorrido, pero le iba a decir una cosa, el reto sobre el acento, si usted escucha el acento que le meten... Esa es otra, el acento. El acento. ¿Y qué acento va? Costeño, la verdad yo no lo refuto, me sabe un poquito al Caribe. ¿De dónde? Caribe. No, por eso. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Esta es una apuesta global de Netflix. Claro, es decir, tiene que tratar de ponerlo en términos lo más internacionales posibles. Es un Macondo para el mundo, no un Macondo para colombianos, que también lo vamos a ver, pero Netflix también lo advierte, es Macondo para el mundo. Entonces se llevan por delante la obra. No, porque la obra es Macondo abierta. La frase aquella de que tú eres más universal cuando cuentas tu aldea. Es decir, no sé, a mí me genera mucho miedo. La frase es de Tolstoy, claro. Describe tu aldea y serás universal. Sí. Son las 9:37 a.m. De todas formas, ahí los dejo. Si usted quiere ver, Felipe, las imágenes del tráiler de los cortos de este Aureliano Buendía con pinta de Marlon Brando. Pues sí, será por efectos o para efectos de una producción internacional. De golpe va siendo tiempo de volverse a leer 100 años de soledad. Sí, eso le iba a decir, Felipe, es buena idea. Buena idea volver a leer. Antes de que llegue a mitad de año la serie completa en Netflix. Y ahí comparar. Ahora, lo importante es que no les pase lo mismo que con Encanto, ¿no? La película de Disney que supuestamente era sobre Colombia, con una señora o con una hijita que se llamaba Mirabel. Yo no conozco a la primera persona aquí en Colombia que se llame Mirabel. Conozco muchas Maribel,
pero mira ninguna. Es posible. Y además de apellido Madrigal, que también es uno de los apellidos menos comunes también del país. Paola, es bueno el ejemplo. Es que como esto es para venderla al mundo, vender al mundo, exactamente. Es posible que en el mundo la aprecien y de pronto nosotros vamos a decir no coincide. No, pero porque, sí. Pero por ejemplo, pero Encanto pero sí en los nombres va a coincidir. Muy colombianas del paisaje cultural cafetero y de otros elementos. Pero en los nombres va a coincidir porque son no los pueden cambiar. Personajes de 100 años de soledad. Claro. En eso, digamos, en el texto van a tratar de ser seguramente rigurosos, pero en eso de recrear la aldea, mi pregunta es si van a hacer algunas tomas en Aracataca, porque pues evidentemente prácticamente todo lo que relata García Márquez ocurre al menos en esa zona del Magdalena, por ejemplo, el río de aguas diáfanas que se precipitan por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes. No, es el río que pasa por Aracataca. Por eso, el río Aracataca. Pero es nada, el río Aracataca, es que como eso estaba en la imaginación, ese es exactamente, Héctor, el problema, es que eso estaba en la imaginación de Gabo, ¿no? Y entonces él describe el riecito del pueblo que para efectos del mundo no coincide, no es la imagen poética. Y menos soy yo. Le pregunto, padre, ¿usted conoce? No, ese río existe. Claro que conozco. No, y Aracataca. Héctor, he ido al nacimiento del río Aracataca en la Sierra Nevada. Pero ese río existe y sigue siendo de aguas diáfanas, la verdad. Yo lo visité hace muy poco tiempo, 3 años. No es el río, no es el río poético que describe García Sobre Márquez. todo, Héctor, donde más está así como describe García Márquez y donde uno consigue los macondos, esos árboles de 30 metros de ancho y de alto y muy anchos, es ahí en el inicio del río en la Sierra Nevada. He ido y ha sido una experiencia linda, pero allá en Aracataca no creo que esté tan, tú sabes. Aracataca no es Macondo, es decir, la descripción de Macondo, y eso es lo que compró el mundo, es una cosa muy diferente a la Aracataca de esos años 40. Son las 9 de la mañana, 40 minutos, los acompañamos desde Blue Radio, vienen los deportes. Atención, en España, en Europa, esta mañana, a propósito de estos personajes tan colombianos, están tomando en el Tribunal de la Unión Europea una decisión contra Pablo Escobar, o mejor, contra los herederos de Pablo Escobar que querían utilizar la marca de Pablo Escobar. Enrique Rodríguez. Y es que el 30 de septiembre de 2021, la sociedad que se llama Escobar Incorporate, que tiene domicilio social en Estados Unidos, solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea el registro del signo denominativo Pablo Escobar como marca en la Unión para una amplia gama de productos y servicios. Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictaminar que el nombre Pablo Escobar no puede registrarse como marca en la Unión Europea porque el público lo asocia con el tráfico de droga y el narcoterrorismo. Este organismo de la Unión Europea, el de propiedad intelectual, lo denegó en primera instancia por considerar que la marca era contrario al orden público y a las buenas costumbres, y se basó para eso en la percepción del público español, ya que dice, tiene un mayor conocimiento de Pablo Escobar debido a los vínculos existentes entre España y Colombia. El tribunal con sede en Luxemburgo ha dictaminado que la Unidad de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ha estimado correctamente que las personas asocian el nombre de Escobar con el tráfico de drogas, con los crímenes, con el sufrimiento derivado de ellos, más que con sus posibles buenas obras a favor de los pobres en Colombia. Y además dice que no se ha vulnerado el derecho fundamental de Pablo Escobar a la presunción de inocencia, ya que si bien lo saben nuestros oyentes, nunca fue condenado penalmente en España, es recibido públicamente como símbolo de la delincuencia organizada responsable de numerosos delitos. Así que, por lo menos en el territorio de la Unión Europea, no podrán hacer negocio sus herederos con la marca de Pablo Escobar, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Hoy en Mañanas Blue, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, habló de lo que tienen previsto en materia climática con la llegada del fenómeno de La Niña. La primera fase en la previsión climática es que se viene un periodo de neutralidad mientras se supera el fenómeno del Niño y luego se instala de lleno el fenómeno de La Niña. Entonces, el primer periodo van a ser lluvias débiles mientras estamos en una neutralidad y luego vendrán las lluvias más fuertes. Lo que nos dicen los modelos semanales que nos está entregando el IDEAM es que ya a partir de finalizando esta semana, hoy, mañana, empieza un régimen de lluvias que paulatinamente, mientras se instala el fenómeno de La Niña, van a ser más intensos. ¿Y la temporada de lluvia sería más hacia mayo?
Estamos esperando igual con el seguimiento semanal cómo se instala, pero sería en mayo, junio que estaría ya instalado el fenómeno de la Niña y tendríamos las lluvias más intensas en el país, que de hecho hay que prepararnos para ellas. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hay crisis de energía y agua, pero también esta mañana crisis de medicamentos. Siguen larguísimas filas, hasta 6 horas, para pacientes de Audifarma y del dispensario de Compensar que queda en el norte de Bogotá, en donde hay miles de personas suplicando esta mañana que les entreguen sus medicamentos para muchas enfermedades. Audifarma es la farmacia, además de 6 EPS, y las medicinas escasean. El INVIMA dice que no es su problema, el Ministerio de Salud dice que es problema de los laboratorios, y los laboratorios dice que es un problema en un eslabón en la cadena de las EPS, que es la única de los trámites lentos en el sector de la salud. Escasean las botellas, los vidrios, y escasea la cadena operativa alrededor de los empaques y las moléculas de medicamentos. Iván Mordisco, el mayor disidente, ya no está en la mesa de diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro. 9 de la mañana, 44 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. La fabulosa película de la Champions tiene hoy 2 nuevos capítulos. Después de las emocionantes clasificaciones del PSG y el Borussia Dortmund a las semifinales, dejando al Barcelona y al Atlético de Madrid en el camino, ahora la cita es entre gigantes. Manchester City recibe al Real Madrid. La serie está empatada 3-3 y Pep Guardiola tiene una clara mirada del duelo de hoy en el estadio Etihad. ¿Podríamos decir que el Real Madrid es el rival al que más teme Pep Guardiola? Me respeto mucho, pero temor no. Nos he enfrentado muchas veces. Pues eso es normal, a veces ganas, a veces pierdes. ¿Qué quiero hacer? Que el equipo que sea el mejor posible, hacer lo mejor de nosotros mismos. Si no, no puede ser. Pero miedo no, le tengo muchísimo respeto. Y si me ganan, como ha pasado muchas veces, pues les felicitaremos y que tengan suerte en el futuro. Bueno, veremos. En la otra orilla, Ancelotti mira con serenidad la batalla que se viene para su Real Madrid. Yo creo que el madrilismo está tranquilo, no creo que está inquieto, porque el Madrid en esta competición siempre ha competido. El aficionado del Real Madrid en esta competición no tiene que ser el más inquieto, tiene que ser el más feliz. Yo no veo inquietud en nuestro ambiente, absolutamente no, mucha confianza. La otra llave también está cargada de tensión. Bayern Múnich y Arsenal empatan 2-2 y se juegan el último asiento en las semifinales. Tuchel analiza el duelo contra los ingleses. Necesitaremos la misma disciplina táctica que tuvimos en el juego de ida. La situación es bastante clara. Es un empate, el ganador entra, el perdedor sale. Por supuesto que queremos aprovechar el impulso que traemos. Esperamos que se produzca un gran ambiente en la tribuna. Esto será muy importante, especialmente teniendo en cuenta el momento por el que estamos atravesando. Y Arteta, que viene de caer en la Liga Premier ante Aston Villa, confía en que su Arsenal se meta entre los 4 mejores de la Champions. Nosotros podemos cambiar el rumbo de la serie. La oportunidad está. Hay muchas cosas que podemos hacer para escribir la historia de otra manera. Deberemos tener un gran rendimiento a nivel colectivo e individual para pasar a la semifinal. En Colombia, la Liga tiene ya 4 clasificados a las semifinales. Independiente de Santa Fe ganó 1-0 con gol de Hugo Rodallega ante Once Caldas en Manizales. El triunfo del rojo bogotano lo asegura en los cuadrangulares con 31 puntos. Santa Fe es tercero en la tabla y eso tiene feliz a su técnico Pablo Peirano. El resultado, por supuesto, que es muy importante, y lo que me dejó es un temple del equipo muy importante, saber diferenciar qué es lo necesario en el partido y usarlo. Así que más que contento con el triunfo, y también me gustó la forma. Santa Fe se suma a Tolima, superlíder con 35 puntos, Bucaramanga y La Equidad al lote de clasificados. De momento, Pereira, Once Caldas, Junior y América están entre los 8. Pero ojo, hoy juego clave en Bogotá. Millonarios Junior en el Campín. Lucha directa por un asiento en el grupo de los 8. También Águilas Doradas, Alianza Valledupar y Atlético Nacional, que no tiene margen de error frente al Deportivo Pereira.
Pelota contra el área, atención que se viene con el balón Racing, va el disparo de Roger, ¡gol! ¡Gol! Fue en Argentina. Gol y dedicatoria muy especial de colombiano a colombiano. Roger Martínez marcó el 3-0 de Racing frente a Belgrano por la Copa de la Liga, pero más allá del gol, el momento emotivo se dio cuando el delantero cartagenero tomó la camiseta número 8 de Juanfer Quintero. Le dedicó su gol al crack paisa que vive días difíciles a nivel familiar en Medellín. Quintero, lejos de la cancha, agradeció en redes sociales el gesto de su compañero diciendo, abro comillas, gracias hermano, gestos que valen más que cualquier cosa en la vida. Te quiero mucho. Cierro comillas. Pausa y hablamos de Colombia, que está volando en el Sudamericano Sub-20. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Ahí lo domina Daniel Agravito, se animó, balón directo al arco, el arquero da rebote, aquí intenta Estefanía, balón al fondo, gol, 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 gol. Y así fue Estefanía Perlaza, el cuarto de Colombia, nuestra selección con paso firme en el Sudamericano Sub-20 femenino en Guayaquil. Esta vez goleó 4-1 a Venezuela y con 6 puntos comparte el liderato con Brasil. 2 juegos, 2 triunfos que motivan a Cintia Cabezas, lateral titular ante las venezolanas. Sabíamos que este partido era más importante que el primero que jugamos y nada, darle gracias a Dios por los otros 3 puntos. Esperamos lo mismo, salir con la misma cabeza, la misma seriedad, afrontar el partido de la mejor manera. Colombia jugará mañana su tercer partido de este sudamericano ante Bolivia, juego que estará en el Gol Caracol HD2 y golcaracol.com. Writ large on the face of the man for Israel Premier Tech. There's a surge from behind. Verquelan is coming, but it's going to be too late. The man from Wales is going to take the win, or is he? There's only meters to go. Como el relato, así fue, explosiva y emocionante. El remate, el final de la flecha balona en Bélgica. El muro de Huy, 1 kilómetro 300 metros para la batalla. Y por primera vez un británico, Stephen Williams, atacó y ganó. El corredor del Israel Tech se lleva la legendaria carrera europea. Por Colombia, Santi Buitrago, el del Bahrein Victorious, terminó quinto en meta a solo 3 segundos del ganador. Todos calentando motores rumbo al Giro de Italia. 9:50 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. La dimensión espiritual nos ayuda a vivir procesos de adaptación. Los seres humanos tenemos que ser de pensamiento flexible, tener claro cuáles son nuestros innegociables, pero también saber qué debemos soltar y qué debemos aprender. Cuando hacemos eso desde la dimensión espiritual, crecemos. Por eso en el Oracional El Man Está Vivo siempre estamos con el esfuerzo de invitarlos a ustedes a construir respuestas idóneas, adecuadas para el momento en el que están. A mí me gusta porque en la experiencia religiosa a la que yo pertenezco, yo soy católico, decimos que el Espíritu todo lo renueva, citando Apocalipsis 21:5, es decir, creyendo que nos podemos adaptar siempre. Ojalá, desde cualquier experiencia religiosa que tengas, puedas tú vivir en procesos de adaptación. Y no olvides el Oracional. Calle 26, Avenida El Dorado, afortunadamente habilitada después de la increíble batalla campal de anoche que se prolongó por 7 horas de un enfrentamiento inédito a palos, a correazos entre taxistas y motociclistas, los primeros protestando por las aplicaciones de transporte y los segundos que usan los moteros, los motociclistas que usan esas aplicaciones, llegaron allí a enfrentarse y terminaron a palos, a golpes, con agresiones muy profundas y con la intervención del antiguo ESMAD, primeros gestores de convivencia de la alcaldía, que también salieron
pagando los platos rotos. Originalmente la pelea era de los taxistas que salieron a protestar por enésima vez en contra de esas aplicaciones de Uber, de Didi y de Pickup. Y los de las motos se les enfrentaron alegando, porque ellos las usan, el derecho a trabajo, y se enfrentaron a la colombiana a golpes y a totazos y a coñazos, exigiendo a los motociclistas que los dejaran pasar y defendiendo las aplicaciones. Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, habló de las medidas que se están tomando para evitar que el nivel de los embalses baje y evitar un posible racionamiento energético. Ya tenemos en marcha la medida de toda la capacidad térmica, ya tenemos en marcha a partir de hoy toda la capacidad renovable. Además de eso, justamente ayer, hoy, el fin de semana, hicimos el PMU de energía. Ahora al terminar esta llamada tenemos nuevamente PMU de energía y hemos visitado los embalses. Algunos nos ofrecen todavía algo de capacidad, cada uno de los embalses tiene una condición distinta y hay dos de los embalses o digamos de ciclos de agua más importantes para energía, que son el que está en Guatapé y Pagua, aquí alrededor de Cundinamarca, que tienen abastecimiento para unos 50 días. Con el agua que tenemos guardada en estos embalses de alta regulación o de alta capacidad, más a las otras medidas que hemos venido tomando, más la insistencia y el apoyo de los medios, de la industria, del comercio, disminuyendo los consumos, creemos que podemos superar estas 2 semanas y no llegar a la condición crítica. Ministro, ese es todo el trabajo que estamos haciendo. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. 9 de la mañana, 54 minutos. Atención, aparece esta mañana una nueva amenaza de disidentes de las FARC en el occidente, en el departamento del Cauca. María Camila. Néstor, sí, están en este momento emitiendo un comunicado, un video realmente que dura 4 minutos. Es el bloque Frente 44 Antonio Ricaurte, el bloque Amazonas, haciéndole una advertencia a las comunidades, Néstor, para que no permitan, las comunidades de este departamento, para que no permitan la presencia de fuerza pública ni en sus casas o cerca de sus casas, ni en colegios o escuelas, para no sufrir las consecuencias. Esto hace parte, por supuesto, de la guerra que se está librando a propósito de la suspensión del cese al fuego bilateral. En este mismo documento, en este mismo comunicado, dicen ellos que respaldan al nuevo disidente Iván Mordisco, Néstor, que ya no hace parte de la mesa de negociación con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y a propósito, en el Cauca esta mañana hay muy fuertes combates entre el ejército y estos disidentes de las FARC. Allí en Popayán, John Jairo Astudillo. Néstor, muy buenos días. Pues infortunadamente la ola de violencia en el departamento del Cauca no cesa. En los últimos hechos se ha informado por parte de las autoridades que en zona rural del municipio de Argelia, Cauca, en el corregimiento del Plateado, se registran a esta hora fuertes combates entre las disidencias y tropas del Ejército Nacional. Según el reporte preliminar, se habla de un soldado asesinado y otros 3 que resultaron heridos. Asimismo, en el municipio de Jambalo, en el nororiente del Cauca, se registró un ataque armado por parte de las disidencias hacia la fuerza pública. El ataque se perpetró en medio de la población civil. Afortunadamente, aquí no resultaron personas heridas ni afectaciones a las viviendas. En otros hechos, en el municipio de Insá, comunidades indígenas amarraron a un poste a un funcionario de la Compañía Energética de Occidente que se encontraba realizando suspensión del servicio por falta de pago. Las comunidades indígenas manifestaron a la empresa que el funcionario sería dejado en libertad hasta que se brindara una solución a las problemáticas que ellos presentan. Por su parte, la empresa rechazó y condenó este hecho que claramente viola los derechos humanos. Bueno, ¿qué ha sido el común denominador en estas batallas permanentes? El doctor Camilo González Pozo es el negociador a nombre del gobierno del Estado colombiano en estos diálogos con los disidentes de las FARC, que les dicen también Estado Mayor Central. Doctor González, buenos días. Sí, muy buenos días, Néstor. Un saludo. Doctor González, ¿qué está pasando con estos disidentes? Porque ellos son disidentes a las FARC originales y ahora les surgió una disidencia a la disidencia. Sí, pues desafortunadamente ese proceso ahí se está profundizando. Ya se habían dado rupturas de pequeños frentes que se habían abierto en el valle y ahora pues un grupo grande
dirigido por los bloques del Cauca, pero también por los aliados de Iván Lozada, pues han decidido no ratificar los compromisos de la mesa y pues están congeladas las conversaciones con ellos. Hay una fractura. Continuamos la mesa con los bloques de Oriente, Suroriente y de la parte del Medio Catatumbo. Es decir, que la mesa se ha reorganizado solamente con una parte de lo que inicialmente concurrió. Sí, doctor Camilo, y esos los de Iván Lozada, dice usted, Iván Lozada es el mismo Iván Mordisco, ¿cierto? Sí. Esos de Iván Mordisco, los que le son leales a Iván Mordisco, disidentes de las disidencias, ¿representan numéricamente qué porcentaje? Pues algunos de ellos han dicho pues que la división está 50-50. Yo creo que con el pronunciamiento reciente de la gente de Arauca, los que quedan en la mesa representan 40-45% del total de integrantes, es decir, más o menos unos 2.000 integrantes de esas organizaciones. Pero pues de todas maneras, pues es una porción importante con la cual seguimos en las negociaciones, en las conversaciones, sobre todo en las zonas de Meta, Caquetá, Guaviare, norte de Santander, Magdalena Medio y norte de Antioquia. Sí, pero usted, doctor Camilo, deja la puerta abierta para Iván Mordisco. ¿Qué significa eso? ¿Bajo qué condiciones o bajo qué reglas se sentarían nuevamente con Mordisco tal vez la próxima oportunidad en junio en Ocaña, norte de Santander? Pues por lo pronto no hay señales de que se vayan a normalizar las relaciones con Iván Lozada o Mordisco, porque él se ha alineado con los del Cauca, que están muy radicalizados en una dinámica de confrontación y que fueron los que precipitaron la crisis pues a raíz de todas esas escaladas. Es que en estos 6 meses de cese al fuego, el 75% de los eventos violentos han sido en el Cauca, y ante la ruptura de quienes de esa organización dijeron que no querían continuar con esa relación, pues Iván Lozada se alineó y dijo que él se solidarizaba con el Cauca, pero no ha hecho ningún pronunciamiento sobre la mesa, sobre los compromisos. Ahí hay un silencio raro, pero de todas maneras nosotros asumimos de que él se ha retirado de la mesa. Sí. Él tenía como delegados a Calarzada y a André, más cercanos a sus regiones, pero pues esa fue la ruptura principal, ¿no? Él rompió con sus más inmediatos colaboradores. Sí. ¿En dónde está hoy Iván Mordisco, doctor González? Eso sí, mejor dicho, es la pregunta del millón. No, él pues tiene su área de influencia en lo que se llama el bloque Amazonas, que es fundamentalmente en Guaviare, con algunas pues actividades en departamentos vecinos hacia el oriente, hacia Venezuela y hacia Meta también. Pero pues él ha sido reconocido por estas otras estructuras y bloques como un vocero máximo de ellos. Sí. Entonces, pues,